Bueno, yo soy Mía Gaona y les voy a hablar por qué son importantes las habilidades socioemocionales. Estas habilidades se refieren a la dimensión de la personalidad y de la capacidad de la regulación de las emociones de otras personas, tales como la perseverancia, el autocontrol, la autoconfianza y la resiliencia. Se han encontrado que están positivamente correlacionadas con los desempeños educativos, con resultados laborales, a la probabilidad de tener un mejor empleo y con otras dimensiones de la vida y la intersección en la sociedad. Asimismo, tanto las habilidades cognitivas como las habilidades socioemocionales están frecuentemente interconectadas y los niveles de ambos tipos de habilidad en un momento dado afectan el desarrollo de las habilidades en el futuro. Finalmente, varios estudios han documentado que gran parte de las destrezas valoradas por los empleadores refieren a las habilidades socioemocionales. ¿Qué desarrollan esas habilidades socioemocionales? Se muestra menos estrés emocional, toman decisiones de manera más responsable y el círculo emocional es más rico y más sano. Ah, Evelyn. Oh, Evelyn ha mandado. Ya, vamos a leerlo. Eh, yo siento que la pandemia tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, nos ha ayudado a estar más tiempo en familia, cosa que antes no se podía, por mucho por el trabajo o el estudio, pero igual al final somos personas y necesitamos estar en constante cambio y todo eso puede provocar estrés o ansiedad. Dentro de la pandemia descubrí que tengo ambas y debo de trabajar en eso y en conocerme a mí misma. ¡Wow! ¡Qué genial! Muy chévere. Eh, Evelyn siente que debe de trabajar en su ansiedad y en su estrés y eso está genial que pueda aprender a saber reconocerlo y saber cómo se siente realmente. Muchas gracias. Soy Arián. Arián. A-R-I-A-N. A ver, al inicio, cuando me enteré que íbamos a estar todos encerrados. Salud, ya. Cuando me enteré que todos íbamos a estar encerrados, fue como. No, me empezó a dar ansiedad los 5 primeros días, pero de ahí ya lo tomé con calma. Y si bien me dio estrés al inicio y como que me sentía aburrida y cansada, ya poco a poco, integrándome con mi familia más, porque un año antes de la pandemia me alejé bastante de ellos por el tema de la universidad y de que casi no paraba en casa. Se me fue pasando y ya de ahí chill. O sea, creo que como todos me emocionaría un montón y saltaría de emoción seguro. Y seguro querría abrazar a esa persona, pero creo que primero mantendría la distancia y vería qué tal cómo ve lo de la pandemia y todo eso, cómo se siente, si se siente cómodo o no, y de ahí ya mostraría mis emociones, mis sentimientos acorde a eso. Sí, muchas gracias a todos por haber entrado, por haber tomado un poco de su tiempo y puedan estar acá presentes. Espero que todo lo que hayamos expuesto se lleven un poquito para que puedan manejarlo en todo esto que ya se vienen las clases presenciales. Bueno, mi nombre es Roosevelt Gutiérrez Sánchez. Y bueno, antes de la masterclass, al igual que mis compañeros, nos sentimos nerviosos, ya que para muchos era nuestra primera charla, en la que nosotros éramos los protagonistas. Durante el masterclass, nuestra exposición fue clara, ya que la preparación para nuestra charla se dio con anticipación. Después del masterclass, nuestros compañeros nos brindaron su apoyo, y esto se vio reflejado en la participación de los que asistieron el día de la charla. Para el lenguaje no verbal de los participantes, pude observar que estos mismos sentían un poco de temor al inicio para participar, pero poco a poco fueron perdiendo el miedo de participar. Lo que hicimos como grupo con esta información fue motivar a los participantes para que pierdan el miedo, para que participen y así puedan contribuir
y se ayuden los unos a los otros para que más personas participen en nuestra dinámica. Las habilidades sociales que pude poner en práctica fueron el escuchar a mis compañeros, respetando siempre las opiniones de los demás, el poder mantener una conversación, bueno, esto se vio reflejado en nuestro trabajo grupal, también el poder expresar y defender las opiniones, en donde se incluye el desacuerdo, esto también se vio reflejado al momento de elegir nuestro tema para el promedio 3, entre otras habilidades sociales que también pude poner en práctica en mi día a día. Lo más valioso que aprendí durante la presentación fue que nosotros como expositores, al igual que los participantes, compartimos distintas experiencias de cómo la cuarentena cambió las habilidades sociales y cómo influiría esto en nuestro día a día, cuando se retomen todas las actividades con normalidad. Quisiera tener en cuenta para una próxima charla, donde está a cargo yo como presentador, conectar mejor con la audiencia y bueno, lo más importante sería que el mensaje que estoy dando quede claro y que el público tome conciencia de ello. Bueno, mi nombre es Nayeli y les voy a hablar cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass. Bueno, durante todo el desarrollo me sentí nerviosa ya que usualmente no suelo hablar frente a un público, pero con la ayuda de mis compañeros tuve un buen desenvolvimiento y lo hice de una buena manera. ¿Qué fui capaz de leer en el lenguaje no verbal de mis participantes? En el lenguaje de mis participantes pude sentir el temor en hablar, ya sea por audio o por cámara, pero con la ayuda y pasando el tiempo ganaron más confianza, haciendo que tengan un mayor desenvolvimiento. ¿Qué hice con esta información? La pude tomar como ejemplo para ver que en futuras charlas esto pueda mejorar y poder lograr una mejor participación de parte de mi público. Las habilidades sociales vistas en este curso puse en práctica. Las habilidades que pude desarrollar durante la charla fue perder poco a poco el temor a hablar en público y lograr mejorar mi desenvolvimiento en hablar. ¿Qué es lo más valioso que aprendí durante el masterclass? Lo más valioso que aprendí durante la charla fue el escuchar las opciones de los participantes, cómo durante la pandemia sus habilidades sociales se vieron afectadas, pero no se quedaron estancadas, fueron practicando para volver a fortalecer estas habilidades. ¿Qué quisiera tener en cuenta para mejorar en futuras charlas? Quisiera tener en cuenta las opiniones de mis compañeros para una mayor mejora y lograr tener un mejor desenvolvimiento con el público. ¿Cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass? Me sentí muy nerviosa, pues no sabía cómo iba a salir todo. Era la primera vez que hablaba, aunque sea virtual, delante de mucha gente. Y más que me presten atención, era un poco más mi miedo. Durante la charla los nervios poco a poco se me iban yendo. Mis compañeros y yo supimos cómo controlarlo y al final me sentí aliviada y feliz porque acabamos satisfactoriamente la charla. Fue muy amena y creo que todos pudimos aprender algo nuevo. ¿Cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass? Me sentí muy nerviosa, pues no sabía cómo iba a salir todo. Era la primera vez que hablaba, aunque sea virtual, delante de mucha gente. Y más que me presten atención, era un poco más mi miedo. Durante la charla los nervios poco a poco se me iban yendo. Mis compañeros y yo supimos cómo controlarlo y al final me sentí aliviada y feliz porque acabamos satisfactoriamente la charla. Fue muy amena y creo que todos pudimos aprender algo nuevo. ¿Qué hice con esta información? Los ayudamos para que se sientan más cómodos, para que entren en confianza y se pueda realizar la dinámica un poco más amena para todos, para que todos la disfruten. ¿Qué habilidades sociales vistas en este curso puse en práctica? La habilidad social que más usé fue la empatía, porque sentía que lo que ellos sintieron, los nervios, la vergüenza de no conocer a nadie, yo también lo sentí. Entonces me puse en sus zapatos de ellos y traté de que no pasen lo que yo he sentido para que se sientan más cómodos. ¿Qué es lo más valioso que aprendí durante la preparación de este masterclass? Lo más valioso que aprendí fue el compromiso que todos tuvieron al reunirse en las noches a avanzar el trabajo, a no poner pretextos y que todos colaboren, dieran ideas para que esta masterclass saliera bien. ¿Qué quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Creo que tomaría en cuenta más cómo hacer una dinámica en la charla, que sea más amena para todos,
para que no se aburran. Quisiera saber más tips de cómo dirigir una charla, eh, para que no que queden espacios en blanco, ni esas cosas. ¿Cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass? Antes estaba muy nerviosa porque era mi primera vez hablando en una charla, pero durante el proceso me sentí menos nerviosa y mientras que hablaba hacia los presentes me sentí más cómoda. Al finalizar sentí que hice un buen trabajo, tal vez con una mejor práctica podría hacerlo cara a cara al público. ¿Qué fui capaz de leer en el lenguaje no verbal de mis participantes? Al principio no hablaban ni mostraban sus caras y solo escribían por el chat de Meet, pero después fueron desenvolviéndose de a pocos. ¿Qué hicimos con esa información? Los ayudamos a desenvolverse poniéndonos como ejemplos nosotros para que entren en más confianza en ellos mismos y no tuvieran vergüenza. ¿Qué habilidades sociales vistas en este curso puse en práctica? La empatía. Nos pusimos en los zapatos de los participantes y entendimos sus opiniones. ¿Qué es lo más valioso que aprendí durante la preparación de este masterclass? Lo más valioso que aprendí durante la preparación es que la comunicación con los compañeros es muy necesaria para llegar a un cometido en común. ¿Qué quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Quisiera llegar mejor al público y poder desenvolverme con tranquilidad. Hola, mi nombre es Estela Llanos. En este masterclass sentí muchos nervios, pues era la primera vez que haría el papel de expositora. Pero gracias al apoyo de mis compañeros pude perder los nervios en el transcurso de la charla. Con referencia al lenguaje no verbal de los participantes, se pudo apreciar que al inicio sintieron un poco de nervios al momento de realizar la dinámica, pero al transcurrir de los minutos logramos conectar con ellos, pues nuestra charla fue clara y precisa, con información real, así como el lenguaje empleado que iba acorde a la realidad. Las habilidades sociales que se pudieron poner en práctica fueron la escucha activa, la empatía, el respeto y el aceptar las opiniones de los demás, pues todos tenemos distintos pensamientos, así como entre otras habilidades. Lo más valioso que puedo rescatar de este masterclass es que con unión, empatía y compañerismo podemos lograr grandes cosas, así como compartir información sobre este cambio que estamos atravesando a raíz de la pandemia y de cómo nuestras habilidades sociales se han visto afectadas. Me agradó poder compartir información y tips de cómo mejorar estas habilidades cuando retornemos las actividades presenciales al 100% y espero que hayan sido de su agrado y puedan ponerlo en práctica. ¿Cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass? Antes y durante de la charla me sentí muy nerviosa. Al igual que todos, no sabía cómo podrían reaccionar los participantes. Sentía que el nervio podría hacerme dudar de lo que hablaba y cómo lo expresaba. Cuando terminó la charla fue un alivio y al final no me sentí tan mal. Poco a poco durante el periodo de la charla mis nervios iban disminuyendo y así pude concluir la charla con una mejor actitud. ¿Qué fui capaz de leer en el lenguaje no verbal de mis participantes? Estaban nerviosos. Cuando les hacíamos las preguntas de la dinámica, se demoraban en responder. Pocos estuvieron normales al momento de hablar. ¿Qué hice con esa información? Los ayudé a que se suelten y puedan responder bien las preguntas que yo les hacía. ¿Qué habilidades sociales vistas en este curso puse en práctica? La habilidad social que empleé fue la empatía. ¿Qué es lo más valioso que aprendí durante la preparación de esta masterclass? Hacer que las personas interactúen con nosotros es muy difícil y más si son tímidas. Eso es lo que aprendí. ¿Qué quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Quisiera comunicarme de principio a fin con todos los participantes para así, durante todo el proceso de las charlas, todos se sientan cómodos al momento de participar en ella.